en marzo de 1989, en medio del apogeo de lo que para muchos fue la mejor década. 4 futuros médicos de la Universidad de Texas, Mark, Billy, Bradley y Bren, cruzaron la frontera hacia México, como la mayoría de sus compañeros, en búsqueda de pasar el buen rato y bebida barata. Pero jamás imaginarían lo que estaba a punto de suceder. Los 4 amigos estaban emocionados de crear recuerdos que durarían toda la vida, pero no sabían que habían sido marcados por uno de los cultos más letales de la Ciudad de México, y pronto las vacaciones llenas de diversiones se convertirían en una pesadilla. La noche del 13 de marzo, Mark se había separado del grupo después de una fiesta para ir al baño. El resto de los hombres asumieron que estaba de vuelta en el hotel y regresaron a su alojamiento. Esa fue la última vez que Mark se había visto con vida. Su cuerpo fue descubierto más tarde en una fosa común. Sus extremidades fueron brutalmente removidas y su cabeza, pues, le hicieron cosas que van más allá de las explicaciones con palabras, en un ritual que profanó sus restos. Pero su deceso abrió uno de los casos más siniestros y sombríos, además de demoníaco, de todo México, descubriendo un culto mortal. Esta historia de horror y tragedia, manchada de rojo, empieza con Adolfo de Jesús Constanzo, que nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Fue criado por su madre, Delia Aurora González, quien en ese momento apenas tenía solo 15 años. Delia era una inmigrante cubana que tuvo 3 hijos y todos de padres diferentes. El padre biológico de Adolfo falleció cuando él era apenas un pequeño, por lo que la familia se mudó a San Juan, Puerto Rico, para comenzar de nuevo. Allí, Delia se volvió a casar con otro hombre católico y la pareja acordó criar a sus hijos en la fe católica. Parecía una luz de esperanza para la familia Constanzo, pero el mal crecía desde las sombras. Sin que su marido lo supiera, Delia practicaba la santería, una religión afrocubana que utilizaba rituales de limpieza para proteger a sus miembros del mal, y Adolfo conoció sus costumbres a temprana edad. Ella estaba convencida de que su hijo necesitaba protección contra poderes superiores. Sabía que su hijo había nacido especial y llevó a Adolfo para que fuera bendecido por un sacerdote haitiano que practicaba palo mayombe, una forma más antigua y mucho más oscura de santería. Pero en realidad, ¿qué es el palo mayombe y cómo esta fue transformada por Adolfo? El palo mayombe es una religión afroamericana que se practica en Cuba. Es una de las denominaciones del palo monte, también conocido como regla, conga o brujería. Se caracteriza por el uso de calderos rituales, los llamados engangas, que contienen restos óseos humanos y otro tipo de artefactos. Los engangas son calderos o cazuelas de diferentes tamaños, dependiendo de la cantidad de espíritus de personas que lo van a ocupar. El palo mayombe se originó a partir de la religión Congo y del espiritismo que se desarrolló en Cuba. Los cautivos de África Central que fueron llevados a Cuba durante la época colonial desarrollaron estas denominaciones. Pero antes de los acontecimientos de esta historia, no había tomado tanta relevancia. La madre y el hijo visitaban Haití con frecuencia para aprender sobre el vudú haitiano, pero mantenían en secreto su verdadero propósito de las visitas para su marido. Delia y Adolfo participaban en rituales que incluían sacrificios y música para invocar a diferentes tipos de espíritus.
Estos, combinado con la vida cotidiana de Adolfo como monaguillo, era como mezclar el bien y el mal. Fingía ser católico, pero su verdadera fe estaba en otro lado. Su padrastro no sabía nada. La familia se mudó de nuevo a Miami en 1972 y poco después el segundo marido de Delia falleció, dejándola libre para seguir con sus prácticas como seguidora del vudú, y la influencia católica desapareció de sus vidas. Poco después se volvió a casar con un vendedor de sustancias local que compartía las mismas creencias religiosas y que desempeñó un papel importante en la formación de Adolfo en su vida adulta. El tiempo pasó, Adolfo y su madre fueron detenidos varias veces por hurtos y vandalismo, y más tarde terminaría abandonando la escuela. Adolfo conoció a un polaro, que es como se le conocen a los sacerdotes haitianos del Palo Mayombe. Él alimentó aún más las creencias y fundó una completa obsesión en Adolfo con las artes oscuras. El polaro inculcó en Adolfo la idea que él era el elegido. Él era el que cambiaría el mundo con las artes oscuras. Este polaro se aseguró que Adolfo creyera en el poder de los sacrificios y que los no creyentes en su camino estaban por debajo de un animal y sus vidas no eran importantes. No tenía que temer en sus acciones. Un aspecto importante del palo mayombe es la enganga, un recipiente hecho de una olla de barro, un caldero de hierro o una calabaza que se utiliza en los rituales. El polaro alimentaba a la enganga con sacrificios como fluidos hemáticos y restos. Adolfo ayudó a su polaro desenterrando restos óseos. El mal crecía en Adolfo y su madre había iniciado algo que terminaría en una de las peores tragedias de esta época. Adolfo rápidamente se hizo conocido entre sus compañeros paleros, que son los practicantes del palo mayombe, por su encanto natural y carisma, e incluso se decía que podía predecir el futuro y comunicarse con los que ya no están en este mundo. En 1981, su madre afirmó que predijo el deceso de Ronald Reagan. En 1983, Adolfo Constanzo juró su vida a Kadiempembe, la versión del diablo, en el palo mayombe, y se convirtió en un auténtico polaro, un sacerdote. El discípulo terminó convirtiéndose en maestro. Pero las cosas cambiarían hacia una nueva tierra. Adolfo se mudó a la Ciudad de México a los 21 años, después de una breve temporada como modelo. Vivía en la zona rosa, conocida por su animada escena nocturna y su comunidad LGTB. Utilizó su encanto como arma y montó un pequeño negocio de adivinación, organizando un espectáculo con su personalidad descomunal que le ayudó a atraer seguidores leales. El culto empezaría a nacer. Un año después de mudarse a la Ciudad de México, Adolfo vivió con Martín Quintana y Omar Orea, los primeros de sus fieles seguidores y amantes. Para ese entonces, Adolfo ya se había convertido en una especie de celebridad en su comunidad. Sus sesiones de adivinanza estaban llenas de modelos, actores, empresarios adinerados y poderosos oficiales de alto rango. La gente lo admiraba. Aprovechó sus conexiones con las autoridades y obtuvo acceso a los líderes de los carteles, y luego comenzó su plan maestro. Adolfo había convencido a los vendedores de sustancias de los carteles locales que sus poderes mágicos no solo los protegían de la policía, sino que también los harían a prueba de balas. Muchos de los miembros del cartel eran supersticiosos
y se creyeron su historia. Adolfo luego cobraba precios escandalosos por sus rituales de consulta y limpieza e incluso realizaba rituales de sacrificio para capos de alto rango, aunque evidentemente era un engaño. Los fieles a él lo creían y tenían fe en Adolfo. Los jefes del cartel tomaron en serio las palabras de Adolfo e incluso comenzaron a modificar todas sus operaciones y envío de mucha, pero mucha sustancia, basándose en las premoniciones y adivinanza de Adolfo. Pero por supuesto, sus predicciones se basaban en información que recibía de los contactos con la policía, así que de mágico no era mucho. Adolfo había engañado a cientos de personas. Era alguien inteligente y astuto de temer. Con un flujo constante de dólares americanos en efectivo, Adolfo comenzó a fijar su mirada en aumentar su número de seguidores y comenzó su enganga, utilizándola como un objeto central de adoración para sus seguidores. Les ordenó que desenterraran restos de los cementerios locales para alimentar a la enganga, tal y como hizo con su Polaro. Durante su adolescencia, Adolfo pudo convencer fácilmente a las personas para que se convirtieran en sus seguidores, ofreciéndoles protección sobrenatural, o por lo menos eso creían ellos. Aquí es el punto de inflexión y cómo estas prácticas que hacía Adolfo retorcieron las creencias del palo mayombe y la santería, porque prohibían estrictamente el sacrificio humano, creyendo que esto estaba fuera de lugar. Pero Adolfo estaba convencido de que era la única manera de obtener aún más poder y que los restos óseos ya no servirían. Necesitaba que lo que entrara en el recipiente estuviera fresco y teñido de rojo. En 1985, las autoridades descubrieron más de 20 cuerpos sin sus partes en la Ciudad de México. Las víctimas eran en su mayoría vendedores de sustancia y chicas de la noche, y a todos les habían quitado órganos y extremidades. La policía no tenía ni idea de a qué se enfrentaban, y los decesos quedaron sin resolver durante muchos años. Adolfo se movía entre las sombras. El hombre había convencido a sus seguidores de que sus víctimas debían de pasar por lo peor, o de lo contrario, el ritual no funcionaría. Tenía un control total de sus seguidores, utilizando su carisma y a veces recurriendo a la fuerza. Su lealtad hacia él era intensa y lo adoraban como a un dios. Ascendió en la fila de los bajos fondos de México, lo que le valió el apodo de El Padrino. Adolfo había logrado lo que muchos deseaban: manipular una multitud. El Padrino conoció a miembros de los carteles más dominantes de México, la familia Calzada. En 1986 rápidamente se ganó su confianza con sus promesas de abundancia sobrenatural, y gracias a estas asociaciones, Adolfo estaba acumulando dinero y finalmente viviendo la gran vida que tanto ansiaba. Al mismo tiempo, la familia Calzada comenzó a apoderarse de más territorios de la venta de sustancias en América Latina, creyendo que esto se debía a las bendiciones y protecciones de Adolfo. La avaricia del Padrino pronto pudo más y exigió que lo hicieran socio comercial del cartel, una petición que le dio risa y fue una burla para Guillermo Calzada, jefe de la familia, quien le dijo a Adolfo que se fuera. De una manera burlesca, el hombre por fin tenía una pizca de la realidad. Se sintió humillado y juró venganza que pronto obtendría un año más adelante. Guillermo Calzada y 6 miembros de su familia fueron reportados como desaparecidos
En abril de 1987, la policía investigó las propiedades de Guillermo y encontró lo que parecía ser artefactos sobrantes de un ritual de sacrificio en la oficina de Guillermo. Una semana después de este descubrimiento, sacaron cuerpo sin algunas partes de los mismos de Río Zumpango. Todos los cuerpos presentaban signos de maltrato extremo, con varias partes del cuerpo removidas, incluida algo que a Adolfo le encantaba hacer: quitar el cerebro y la columna vertebral, estructuras primordiales para la vida. Al igual que los cuerpos encontrados en toda la Ciudad de México, el deceso de la familia Calzada quedó sin resolver durante muchos años. El padrino fue presentado más tarde a los hermanos de la familia Hernández, otro cartel poderoso, pero a diferencia de la familia Calzada, ellos no fueron tan acogedores como Adolfo, pero lo mantuvieron cerca. Como dice el dicho, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. En algún momento de 1987, Adolfo conoció a Sara María Aldrate Villarreal, quien se convertiría en una de sus seguidoras más poderosas. Ella era una estudiante de 22 años en Texas Southmost College. Su encuentro no fue nada casual. El novio de Sara era un vendedor de sustancias y Helio Hernández, uno de los hermanos Hernández, estaba completamente enamorado de Sara. Adolfo sabía que Sara era su puerta de entrada al círculo íntimo de los Hernández, un triángulo amoroso, amor prohibido. Tenía un plan entre manos. Adolfo chocó su auto contra el vehículo de Sara a propósito y orquestó este encuentro casual. Este hombre pensaba minuciosamente sus planes, utilizó su lectura de cartas del tarot para atraerla y manipularla, seduciéndola y convenciéndola de que terminara su relación con su entonces novio. La pareja se embarcaría en una relación retorcida y Sara fue nombrada suma sacerdotisa del culto, lo que la valió del apodo de la madrina. El palo mayombe fue retorcido por Adolfo y él modificó su propia religión. Con Sara a su lado, Adolfo la utilizó para manipular a los demás y convertirse en el líder de la familia Hernández. La convirtió en la líder de sus seguidores en México, mientras él se concentraba en la exportación de sustancias a través de la frontera. Sara ayudó también a reclutar a miembros de la secta y les lavó el cerebro, obligándolos a ver la película de 1987, Los Creyentes, un filme donde un psiquiatra de Nueva York descubre un culto inspirado en la brujería que se interesa por su hijo para ofrecerlo a su Dios. Fueron obligados a verla una y otra vez. Poco después, Adolfo y sus seguidores se mudaron a la finca Rancho Santa Elena, donde cometían sus rituales para alimentar a su enganga. Básicamente, era el lugar donde perdieron la vida muchas personas. La propiedad también se convirtió en un centro de almacenamiento de sustancias. Adolfo se volvió despiadado, incluso con sus seguidores. Prohibió el consumo de sustancias en su culto, pero un seguidor, Jorge Valente de Fierro Gómez, ignoró esta regla, lo que lo condujo a su deceso a manos del padrino. Adolfo no perdonaría a nadie. El culto incluso sacrificó a un primo de los miembros, aunque se creía que los seguidores no conocían la identidad hasta que fue desvivido. Adolfo estaba obsesionado con escuchar los gritos. Creía que era la única forma de controlar las almas de sus víctimas, era si dejaban este mundo con miedo. En marzo de 1989, el hombre necesitaba una nueva víctima para sacrificar a su enganga.
ya que su última víctima se negaba a gritar. Quería que alguien con un alto intelecto, para reforzar aún más la protección del culto, exigió un estudiante estadounidense. En esa época, Matamoros era un punto de encuentro para los estudiantes estadounidenses durante las vacaciones de primavera e incluso acuñaron la frase Semana de Texas para el mes de marzo. En ese entonces, la edad legal para beber en México era de tan solo 16 años y esto atraía a los estudiantes que cruzaban la frontera en masa. El 11 de marzo de 1989, Mark Kilroy llegó a South Park Island junto a sus compañeros de pregrado en medicina Billy Houston, Bradley Moore y Brent Martin. El grupo se hospedó en los hoteles y resort Sheraton y pasó el tiempo en la playa donde se divirtieron como nunca. En la noche del 13 de marzo, alrededor de las 11 de la noche, el grupo fue a un bar local llamado Los Sombreros, pero para uno de ellos, la fiesta estaba a punto de terminar. Mark era un joven atractivo y de buenos modales. Vaya, alguien que podría ligar con cualquier chica sin ningún tipo de problema, lo que lo hizo extremadamente popular con las damas. En algún momento de la noche se separó del resto del grupo para encontrarse con un par de chicas. Cuando sus amigos lo encontraron, estaba en compañía de la ganadora del concurso de ese día. El grupo regresó a su hotel alrededor de las 2 de la madrugada y había una gran multitud caminando por la avenida principal, lo que dificultaba saber la ubicación de los demás. En algún momento, Mark supuestamente se detuvo para usar el baño, pero no regresó. Bill fue a buscarlo, pero no estaba a la vista. Jamás imaginaron que ya no volverían a ver a su amigo. Supusieron que Mark había regresado al auto y se dirigieron a buscarlo, pero fue en vano. A las 4 a.m., los tres amigos supieron que Mark estaba saliendo con la señorita ganadora del concurso y que se fue a pasar la noche con ella. Cuando Mark no regresó al hotel al día siguiente, sus amigos regresaron a Matamoros y reportaron su desaparición en la Embajada de los Estados Unidos. Los funcionarios de la embajada les aseguraron que lo más probable es que Mark hubiera sido arrestado por la policía mexicana y que sería liberado. Sintiéndose insatisfechos con su respuesta, el trío informó de la desaparición de Mark a la policía del condado de Cameron en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó realmente esa noche con el joven estudiante? La realidad estaba orquestada por el padrino que necesitaba alimentar a su enganga. Adolfo había ordenado a sus seguidores que rodearan las calles en busca de un estudiante estadounidense adecuado. La noche del 13 de marzo de 1989, pusieron sus miradas en Mark y se acercaron a él vestidos con uniformes de policía. Arrestaron a Mark bajo los falsos cargos de intoxicación en público. Lo arrastraron a la fuerza hasta una camioneta y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. No era un arresto, más bien estaba siendo raptado. El conductor se detuvo brevemente alrededor de un polígono industrial para usar el baño, donde Mark aprovechó la oportunidad para escapar. Corrió y corrió por el callejón. Se acercó a un vehículo que venía en sentido contrario en búsqueda de ayuda pensando que estaría a salvo. Trágicamente, se topó con más seguidores de Adolfo, quienes rápidamente lo sometieron. Ellos estaban por todas partes. Es inimaginable la desesperación que habría sentido el joven en ese momento. Los seguidores de Adolfo mantuvieron a Mark con los ojos vendados en su enganga y ahí lo abusaron. Y pues las palabras que describen los actos que vivió el joven no se pueden usar en este tipo de plataformas por lo explícitas que son. Vivió un martirio durante toda la noche.
Adolfo Constanzo llegó a la propiedad el 14 de marzo alrededor de las 2 de la tarde para preparar la enganga. Mark fue desvivido en una ceremonia ritualista y sus órganos fueron extraídos y utilizados para alimentar la enganga, un recipiente manchado del rojo de muchos inocentes. Cuando la policía intervino en el caso, las tensiones aumentaron entre las autoridades de ambos lados. La policía mexicana afirmó que Mark ya había cruzado la frontera hacia Estados Unidos y que no era necesario investigar más. Probablemente eran mentiras porque eran miembros del culto que servía al padrino. Los padres de Mark, Jean y Helen Gilroy, ofrecieron una recompensa de $15,000 por información sobre su hijo, que al día de hoy, en 2024, serían $38,319. Pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Las autoridades estadounidenses pidieron ayuda al comandante Juan Benítez Ayala de la policía mexicana, quien había colaborado anteriormente con la aduana estadounidense y la DEA y estaba dispuesto a colaborar en la búsqueda de Mark. En un incidente no relacionado, las autoridades mexicanas siguieron a Serafín Hernández de la familia Hernández a Rancho Santa Elena el 1 de abril y se llevaron una sorpresa increíble. Al principio creyeron que la propiedad se utilizaba como centro de almacenaje de sustancias, pero encontraron numerosos objetos de rituales relacionadas con las artes oscuras. La policía también encontró uniformes de policías estatales y vehículos policiales sin distintivos en la propiedad, a lo que llevó a detener a 4 miembros de la secta en el lugar, incluido Serafín Hernández. La policía mexicana regresó a la granja al día siguiente y habló con el cuidador de la propiedad. Le mostraron una fotografía de Mark y confirmó que le había dado el desayuno al joven, pero no estaba seguro de lo que pasó al día siguiente. ¿Qué diablos estaba sucediendo aquí? El comandante Juan Benítez Ayala confrontó a Serafín sobre Mark, a lo que éste respondió con indiferencia. ¿Cuál de los cuerpos le gustaría que le mostrara? Dijo, tal vez todavía creyendo que los hechizos de Adolfo lo protegerían. Serafín mostró a las autoridades todos los lugares donde el culto había dejado a sus víctimas. Se exhumaron un total de 23 cuerpos, entre los que se encontraron el cuerpo de Mark y 2 agentes federales, concretamente Joaquín Manzano y Miguel García. Algunos de los cuerpos estaban separados anatómicamente, por lo que la policía no pudo identificarlos. Serafín Hernández finalmente se derrumbó y les contó a las autoridades sobre Adolfo Constanzo y su obsesión por alimentar a su enganga. Es irónico, quizás en ese momento supo que había sido engañado y que nada lo podía proteger de sus actos, o simplemente no soportó la presión de ser detenido. La policía allanó rápidamente todas las propiedades de Adolfo y recuperó su libro, que contenía una lista de clientes de alto perfil. En un intento de sacar a Adolfo y a su círculo de su escondite, el comandante Juan Benítez Ayala empleó los servicios de un practicante de magia blanca para contrarrestar los rituales y hechizos de Adolfo. Estos hombres quemaron las cámaras rituales del culto y su venerada enganga. Todo esto fue transmitido por televisión en vivo a toda la nación, y esa misma noche fue localizado. Adolfo Constanzo estaba a punto de caer y su preciada enganga fue destruida, donde muchos vieron su final. El padrino estaba escondido en un departamento en la Ciudad de México con otros 3 seguidores, el Dubi, Sara Aldrate
y su entonces amante, además de Martín Quintana. Sin que él lo supiera, su compañera de mayor confianza, Sara, lo había traicionado. Arrojó en secreto una nota por la ventana del apartamento con la esperanza de llamar la atención de los residentes que estaban abajo, pero lamentablemente su nota fue considerada una broma y un peatón que la había recogido la ignoró. El 6 de mayo de 1989, las autoridades fueron alertadas de un caso de disturbio que había provocado Adolfo cuando vio la transmisión en vivo de su enganga. Cuando los vehículos policiales invadieron el apartamento, Adolfo comenzó a disparar, pero la policía no lo dejaría escapar. En un intento desesperado por no ser capturado, ordenó a su seguidor, el Dubi, que terminara con su vida antes de desvivir a los demás seguidores. Cuando la policía irrumpió en el apartamento, tanto como Adolfo como Martín ya no estaban en este mundo, mientras que Sara y el Dubi fueron arrestados. Empezaron a surgir algunas teorías que decían que Adolfo fue silenciado por las autoridades mexicanas porque tenía demasiada información sobre funcionarios corruptos de alto nivel. Sara Aldrate, Elio Hernández y Serafín Hernández, miembro del círculo íntimo de Adolfo, fueron sentenciados a más de 60 años tras las rejas por múltiples decesos, y si alguno tuviera la posibilidad de quedar en libertad por cualquier tipo de razón, la policía estadounidense está lista para procesarlo por el deceso del joven Mark. Sara había intentado fingir inocencia, pero las autoridades rápidamente desmintieron el acto. El resto de los miembros de la secta fue condenado por su participación en los múltiples decesos, y por fin la enganga de Adolfo no volvería a contener restos en su interior, y todo este culto retorcido tendría su final. Adolfo Constanzo era un individuo depravado que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas que confiaban en él para cometer sus actos atroces. Los padres de Mark tuvieron que reconstruir sus vidas sin su hijo y decidieron utilizar su dolor para ayudar a otros, creando la Fundación Mark Kilroy. El primer recuerdo de la infancia de Adolfo Constanzo no es el de un juguete favorito ni la sonrisa de sus padres, sino el estertor gorgoreante de la garganta de un pollo cuyos fluidos hemáticos caen. Hemos llegado al final de este video. Te invito cordialmente a que te suscribas para ser un miembro de nuestra familia. Comenta, deja tu pulgar arriba y nos vemos en el siguiente video. Gracias.